Hola a todos, soy Reinaldo Cadenas y en este video, para la asignatura Tecnología Energética, presentaré el seminario referido a energía nuclear, usos, pros y contras. Este seminario está dedicado a aprender un poco sobre el poder de esta fascinante fuente de energía. Tenemos la tabla de contenido y esencialmente este seminario se va a dividir en tres partes. Una introducción, que es para abordar fundamentos y conceptos elementales sobre energía nuclear. Una segunda parte referida a las aplicaciones, es decir, usos que se le da a la energía nuclear. Y la tercera parte, que es referida a ventajas y desventajas. Parte 1. Introducción. ¿Qué es la energía nuclear? Todo comienza con el átomo, que por definición es la unidad más pequeña de la materia que no se puede descomponer químicamente. El átomo consiste de un núcleo que es orbitado por una nube electrónica o nube de electrones. El átomo representa la partícula más pequeña que se puede encontrar en los elementos, y este se suele componer de partículas subatómicas, neutrones, protones y electrones. Entonces, ¿cómo se define la energía nuclear? Pues es la forma de energía que se libera desde el núcleo de los átomos, que consta de protones con carga positiva y neutrones con carga neutra. ¿Cómo se podría obtener la energía nuclear? Bueno, existen las reacciones nucleares. Primero tenemos la fusión nuclear, que como su nombre lo indica, es una reacción que une varios núcleos, normalmente de peso ligero, en un núcleo más pesado. Esta es una reacción que para poderse lograr necesita romper fuerzas de repulsión entre los átomos para que estos puedan ser capaces de unirse. Entonces, ¿qué se va a meritar? De que se puedan alcanzar temperaturas muy elevadas de decenas de millones de Kelvin. Naturalmente se necesita tener el estado del plasma, y esto se suele ocurrir en el núcleo de las estrellas. Al día de hoy, la fusión nuclear no ha podido ser lograda en la Tierra como se ha logrado la fisión. Se puede lograr una fusión, pero es una fusión inducida o detonada que requeriría primero una fisión. Pero al día de hoy es algo que todavía sigue en estudio y es objeto de mucha investigación. Luego tenemos la fisión nuclear, que como su nombre lo indica es una reacción que consiste en dividir. ¿Qué se divide? Se divide un átomo en átomos más ligeros. Pero también cuando esos átomos ligeros se dividen, hay una liberación de energía y de neutrones. ¿Qué pasa? Que esos neutrones que quedan libres van a ir a golpear otros átomos. Esos átomos se van a dividir en nuevos átomos más ligeros, se va a liberar energía y se van a liberar neutrones. Y esos neutrones que quedan libres van a ir a golpear otros átomos, esos átomos se dividirán, liberarán energía y se liberarán más neutrones. Y ese efecto de reproducción masiva es lo que se conoce en la práctica como reacción en cadena. Esa reacción en cadena puede ocurrir en fracciones de segundo, y si es limitada, se libera muchísima energía, pero es limitada, no es infinita. ¿Cuándo se va a llegar al final de la reacción o de esta reacción en cadena? Una vez todos los átomos que son fisionables se han fisionado. Otro concepto que también es muy importante en esta área va a ser poder conversar sobre qué son los radioisótopos. Primero, ¿qué es un isótopo? Como se sabe, los átomos tienen una identidad que viene determinada por el número que es específico de electrones, y protones. Ahora, ¿qué caracteriza a un isótopo? Que tiene un número variable de neutrones. Y esas variedades de átomos, cuando tienen números distintos de neutrones, es lo que se conoce como isótopo. Dichos isótopos pueden ser de tipo estable o inestable. Un isótopo es
inestable cuando él emana radiación. Y esa radiación es una manifestación de que ese isótopo quiere ser estable. ¿Dónde se pueden obtener los radioisótopos? Se pueden obtener en reactores nucleares o en ciclotrones, que también se les conoce como aceleradores de partículas. El producto de los radioisótopos es la radiación ionizante. Y esa radiación ionizante normalmente puede ser de tres tipos. Puede ser radiación alfa, que es poco penetrante, no es tan intensa, y puede ser bloqueada por papel o la piel. Luego tenemos la radiación beta, más intensa que la radiación alfa, y esta puede bloquearse con aluminio. Y luego tenemos la radiación gamma, que es muy penetrante y requeriría plomo o concreto para bloquearla. La radiación gamma puede ser muy nociva y dañina para la salud humana. Ahora entramos en la parte 2, que son los usos y las aplicaciones. La primera aplicación de la energía nuclear hoy en día, bien conocida y documentada, es en la generación de energía eléctrica. Normalmente, para que esa generación de energía eléctrica se pueda dar, se necesita un espacio infraestructural de tipo instalación industrial, conocido como una central nuclear. Y el dispositivo fundamental que va a existir en esa central nuclear es el conocido reactor, que es donde se aloja el combustible nuclear y es donde se va a iniciar, mantener y detener de manera controlada la reacción nuclear. Normalmente las centrales nucleares tienen un funcionamiento y pueden ser distintos dependiendo del tipo de reactor. Existen diversidades de reactores, entonces dependiendo de ese tipo de reactor, pues el funcionamiento puede variar, pero la esencia realmente del funcionamiento de una central nuclear siempre es bastante familiar y conocido. Normalmente se suele dividir en 4 pasos sencillos. El primero es que hay una reacción de fisión del combustible nuclear que se está llevando a cabo en el reactor. ¿Qué pasa? Que esa reacción libera una gran cantidad de energía en forma de calor, y esta pues va a evaporar el agua de refrigeración que circula a gran presión. ¿Qué pasa? Que ese vapor que ha sido calentado por la energía emanada desde el reactor, este se va a transportar a una turbina generador mediante un circuito secundario. ¿Qué pasa? Que una vez el vapor pasa por la turbina, los alavejopalas giran y ese eje de la turbina va a transformar, ese eje de la turbina va a tener energía mecánica y luego va a mover un alternador que va a hacer una conversión de energía de mecánica a eléctrica. Luego tenemos que ese vapor que se expandió en la turbina se va a enviar a un condensador, es decir, se va a enfriar para ser convertido de nuevo en líquido. Normalmente de las plantas nucleares que se usan muy comúnmente en Estados Unidos, es común que ellos usan un tipo de planta nuclear que normalmente lo llaman en 3 etapas, ¿sí? Donde normalmente está un edificio de contención, que es donde está el reactor nuclear. Entonces, como decir, la etapa 1, la etapa 2, la sala de turbinas, y la etapa 3 es la de condensación, que es donde se va a enfriar el agua, para que ésta pase del estado gaseoso al estado líquido. Ahora, desde el punto de vista gerencial, ¿qué se puede decir de la generación de energía eléctrica gracias a la energía nuclear? Primero, que los costos iniciales son muy altos. ¿Por qué? Porque construir una central nuclear
es un proyecto que debe cumplir con muchas restricciones y regulaciones, es decir, reglas bastante estrictas. Y al mismo tiempo, pues todos los equipos, la adquisición de todos los equipos es costosa. Se estima que construir una central nuclear hoy en día puede costar más de 10.000 millones de dólares. Los costos operativos tienden también a ser elevados, especialmente porque eh, las personas o el personal que trabaja en estas instalaciones debe ser extremadamente calificado, muy bien estudiado. También se tienen los costos de desmantelamiento. Una vez una planta nuclear cumple con su objetivo, su vida útil, y por cualquier razón ya se le quiere dar fin a ella, los costos de descontaminación y de cesar operaciones también suelen ser elevados. Y la última es el costo de gestión de residuos. Esto es importante. Eh, Cuando se genera la electricidad haciendo uso de energía nuclear, normalmente los combustibles nucleares, los residuos, son contaminantes. Y normalmente gestionarlos, supervisarlos, almacenarlos es costoso. Y debe ser hecho de una manera segura. ¿Por qué? Porque estos pueden ser nocivos para el ambiente y la salud de las personas. También se puede hablar de sostenibilidad y eficiencia. La energía nuclear se caracteriza por ser una forma de energía con bajas emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero. Y también se puede hablar de una alta densidad energética. Normalmente es un combustible que es muy eficiente. Ahora podemos hablar de los países que utilizan la energía nuclear, y esto es una parte bastante interesante. Primero tenemos Estados Unidos, que es el país con mayor capacidad de generación nuclear, con más de 90 reactores en operación. Luego tenemos el caso de Francia. Este caso es bien interesante porque fijémonos en este dato: 70% de la electricidad de Francia proviene de plantas nucleares. Francia ha sido un país muy pionero en esta área, e incluso ellos han adoptado eh, técnicas para hacer más eficiente estos procesos, como por ejemplo el reciclaje del combustible nuclear. Es decir, en vez de ya llegar a un punto donde ya se va a ir a almacenar en un lugar seguro, todo lo demás, hay formas de que este se reuse. Luego tenemos también a China, que ha hecho fuerte inversión en este tipo de energía en los últimos años. Tenemos a Rusia, que ha sido también uno de los países famosos en el uso de este tipo de energía. Seguidamente está Japón, que también ha hecho bastante uso de esta energía, pero ha hecho una reducción en el uso de ella después del accidente de Fukushima en marzo de 2011. Y por último, y este caso es bien interesante, es el caso de Alemania. Este es un país que fue pionero por muchos años en lo que fue el uso de la energía nuclear. Pero luego del accidente de Fukushima en 2011, Alemania inició un proceso de desnuclearización y desmantelamiento de sus plantas nucleares. Normalmente se dio el argumento en su momento de que esto se hacía para empezar a apostar a fuentes de energía renovables, más limpias, más seguras, como eólica, solar. Pero esto ha sido realmente un problema. Las últimas plantas nucleares en Alemania cerraron en el 2023. Pero esto ha sido un tema bastante polémico porque no se han alcanzado los objetivos que se han querido en lo que es la transición. Entonces ha habido polémica en el hecho de que tal vez se dio una transición muy rápida o no muy bien organizada. Y como no se ha logrado cumplir con los objetivos de generación de energía por otras fuentes renovables, pues se ha tenido que apostar otra vez a fuentes de generación de energía que utilizan gases de efecto invernadero, que generan gases de efecto invernadero.
comparaciones con otras formas de energía. Por ejemplo, con otra forma de energía renovable, la energía nuclear bien se caracteriza porque es una forma de energía que se está generando o se puede generar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Nunca va a depender de la situación climática que se esté viviendo. Por ejemplo, cuando uno habla de la energía hidroeléctrica, normalmente esta depende de que se cumpla con unos ciertos volúmenes de agua en el embalse, etcétera, etcétera. Si es un momento de sequía y no hay lo suficiente, entonces no se va a poder prestar el servicio de manera idónea o el funcionamiento de manera idónea y eficiente. Pasa igual también cuando se genera energía eléctrica mediante el uso de paneles solares. Normalmente el sol no está irradiando todo el día, hay noche. Y normalmente también puede ser que un día esté nublado. Y así sucesivamente. En el caso de la energía nuclear, esta no está limitada por esta serie de factores. Ahora, ¿cómo se compara con la energía térmica del carbón? Bueno, la gran diferencia es que en el caso de usar carbón, pues se generan gases de efecto invernadero. Y eso también nos puede llevar a la otra, que es cómo se compara con el gas natural. Normalmente el gas natural es un combustible que es contaminante en términos de gases de efecto invernadero, pero no tanto como otros combustibles. Ahora, ¿qué se puede decir del consumo mundial? Es que a finales de 2023 la capacidad mundial de energía nuclear en explotación ascendía a 371,5 gigawatts eléctricos, generados por 413 reactores en 31 países. También esta es una estadística importante, que es que se estima que esta forma de energía representa alrededor del 10% de toda la electricidad que se genera en el mundo y una cuarta parte de todas las formas de electricidad cuando se habla de bajas emisiones de carbono. Esto es interesante porque al paso de los años es cierto que la energía nuclear ha logrado más fama y más usos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que simultáneamente, mientras que el uso de la energía nuclear se ha acrecentado, pues también lo han hecho otra forma de energía. Normalmente la energía nuclear siempre ha sido un 10% de la electricidad en el mundo y ese número siempre ha sido estable. Pero en términos individuales, el uso o la explotación o la generación de esta forma de energía sí ha crecido, pero como las otras también han crecido, pues en comparación, cuando se hace una comparación total, pues esta forma de energía se ha mantenido muy estable. Ahora vamos con las aplicaciones médicas, que es también de las más famosas. Y normalmente esto se divide en dos partes: técnicas de diagnóstico y tratamientos. Se estima que 1 de cada 3 pacientes en el mundo es sometido a alguna forma de procedimiento radiológico, terapéutico o de diagnóstico. Tenemos el diagnóstico por imágenes. En el diagnóstico por imágenes se conocen 3 técnicas bien documentadas, que es la tomografía por emisión de positrones, la tomografía computarizada por emisión de fotón único y las gammagrafías. Estos métodos de diagnóstico se utilizan para distintos tipos de enfermedades, no solamente para diagnóstico de cáncer, sino también de otras patologías que puedan ocurrir en determinados órganos del cuerpo. Y normalmente estos estudios pues consisten en inyectar en el paciente un radiofármaco que tiene isótopos, se genera una radiación y es captada por una máquina que luego va a emitir o va a mostrar una imagen de la situación que está ocurriendo. Ahora tenemos los tratamientos. Se tiene la radioterapia externa, que en este caso es una máquina que va a emitir radiación que va a ser captada por una parte del cuerpo para tratar una enfermedad. También se tiene la braquiterapia y la terapia con radionúclidos. Normalmente en estas dos consiste en que el radiofármaco que contiene isótopo va a ser inyectado en el paciente. Ahora tenemos también de estar en una perspectiva gerencial.
hay costos y financiamiento. Normalmente estos exámenes de diagnóstico o tratamiento suelen ser costosos. También se habla de una infraestructura y seguridad. Se deben seguir protocolos. Se está trabajando con material nuclear. Hay gestión de residuos radioactivos. Especialmente el mejor ejemplo de este caso es las jeringas. Cuando se inyecta el radiofármaco, esa jeringa queda contaminada. Este material debe ser tratado con cuidado porque puede ser nocivo y dañino para la salud. Y después se tiene la disponibilidad y cadena de suministros. Normalmente el material nuclear que se va a usar para propósitos médicos es difícil de obtener. Normalmente tiene que haber toda una logística, un inventario, todo un proceso para poder obtener este material y en las condiciones idóneas transportarlo, obtenerlo. Ahora que hay una parte interesante de este tema, ¿cuáles son los radioisótopos más comunes que se suelen usar a nivel médico, sea para diagnóstico o tratamiento? ¿Cuál es la vida media que tiene y cuál es el costo? Se tiene, por ejemplo, el tecnesio 99M, empleado en aproximadamente el 80% de los procedimientos de diagnóstico, como gammagrafías para evaluar el funcionamiento de órganos como el corazón, huesos y otros tejidos. Este radioisótopo tiene una vida media de alrededor de 6 horas y cuesta entre 500 y $1000. Está el yodo 131, que se usa para tratamiento de trastornos tiroideos como hipertiroidismo y ciertos tipos de cáncer de tiroides. Tiene una vida media de 8 horas y su costo está entre 50 y $200. Se tiene el flúor 18, que es usado en tomografía por emisión de positrones para la detección de cánceres y evaluación de funciones cerebrales y cardíacas. Tiene una vida media de 109,8 minutos y su costo está entre 300 y $600. Y por último tenemos el itrio 90. Este se usa en tratamientos referidos a radioterapia para ciertos tipos de cánceres como linfoma y tumores hepáticos. Tiene una vida media de 64,1 horas y su costo está entre $1000 y $5000. Fíjense que es el más costoso de estos 4 radioisótopos en conversación. Y los costos en dólares son referidos a dólar estadounidense. Ahora las aplicaciones industriales. La energía nuclear ha encontrado muchos usos en la industria para hacer los procesos más idóneos, mejorar calidad, optimizar recursos, mejorar las técnicas. Algunos usos en la industria puede ser, por ejemplo, la radiografía industrial. Exponer a radiación una máquina, una cosa que se quiere estudiar o se quiere inspeccionar y normalmente ver qué está pasando o ver en qué estado está, por ejemplo, internamente, que no se puede ver. Por ejemplo, esto sirve para inspeccionar soldaduras y componentes críticos en industrias como la aeroespacial y la petroquímica. Podemos ahí ver una foto de cómo se ve una turbina. También se usa en un segundo caso para medición y control de procesos. Se emplean fuentes radioactivas que pueden servir para generar medidas, por ejemplo, en un tanque, o también para tomar medidas de espesores. Un tercer uso bastante interesante es en esterilización y conservación. Y esto consiste en exponer a radiación gamma, puede ser emitida por isótopos como cobalto 60. Esto normalmente se refiere mucho a parte de higiene, por ejemplo, instrumentación médica. También, por ejemplo, conservación de alimentos. Un cuarto uso, modificación de materiales. Cuando algunos materiales son expuestos a radiación, estos pueden mejorar sus propiedades, es decir, sus cualidades como materiales. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque normalmente siempre se busca que un material pueda prestar servicio teniendo sus mejores características. Por ejemplo, cuando se irradian los polímeros, estos se pueden volver más resistentes. La número 5, que a mi criterio creo que es la más interesante de las que hemos visto,
es la de los radiotrazadores, que consiste en que se introduce un isótopo en un cierto sistema industrial, como por ejemplo un sistema de tuberías. Este radiotrazador es trazado y se puede estudiar, por ejemplo, el comportamiento de un flujo dentro de una tubería, así como también si hay fugas. Y la sexta aplicación es la producción de hidrógeno y desalación. Los reactores nucleares generan calor que pueden producir hidrógeno mediante electrólisis. O también se puede desalar el agua del mar. Esto puede ser una ventaja cuando se está hablando de lugares que son muy áridos y secos y tienen carencia de agua potable. Luego tenemos las aplicaciones en transporte. La energía nuclear ha sido utilizada en diversos medios de transporte, principalmente de aplicación militar y exploración espacial. Aquí tenemos varios ejemplos de transporte militar y también espacial. Por ejemplo, unos son los submarinos y los buques de guerra. Y en la imagen podemos ver el United States Ship Nautilus. Este fue el primer submarino que fue propulsado haciendo uso de energía nuclear. También se tienen los portaaviones y cruceros nucleares. El de la imagen es el United States Ship Enterprise. Y este fue el primer portaaviones que hizo uso de energía nuclear. También se tiene el rompehielos nucleares. Normalmente estos son unas especies de barcos grandes que son usados para hacer exploración en el Ártico. Y este que está en la imagen, el rompehielos Lenin, fue el primero de estos. También se pueden usar generadores radioisótopos en sondas en el espacio. Por ejemplo, ahí tenemos la Voyager. Y este es un tipo de energía que se usa. ¿Por qué? Porque a veces estas sondas requieren de energía y ella puede obtener dicha energía haciendo uso de un radioisótopo. Luego tenemos la aplicación originaria o primitiva, que son las aplicaciones armamentistas de la energía nuclear. El primer uso que el hombre le dio a la energía nuclear con propósito definido fue para la elaboración de bombas atómicas. Y la primera que se detonó fue la bomba Trinity en el desierto de Nuevo México en 1945 como parte del proyecto Manhattan. La imagen que están viendo es una de las pocas imágenes a color que existe de dicha detonación. Entre los tipos de armas nucleares que se conocen, ¿verdad? Se tiene la bomba de fisión, que se conoce también como bombas atómicas. Normalmente el combustible que estas bombas usan es uranio 235 o plutonio 239. Ahí en las imágenes tenemos a la izquierda la bomba Little Boy, que fue la primera bomba atómica que se utilizó en combate y fue detonada en la ciudad de Hiroshima. Y la otra bomba que está a la derecha es Fat Boy, que fue detonada en la ciudad de Nagasaki. Estas dos han sido las únicas bombas que han sido usadas en combate activo. Tanto Trinity como Fat Boy usaron plutonio 239 como combustible. Little Boy usó uranio 235. Luego se tiene la bomba de fusión o bombas de hidrógeno. Aquí viene lo que se estaba conversando en la teoría al inicio. Normalmente estas son bombas que para que se pueda lograr la explosión se requiere inducir primero una fisión. Tiene que existir una fisión como detonador inicialmente. Entonces, no es una fusión completamente divorciada, sino que requiere de una fisión previa. Normalmente, la imagen que se está viendo es la que corresponde a una de las imágenes que corresponde a la detonación de la bomba del Tsar, que fue detonada en los años 60 como una prueba nuclear. Hasta el momento ha sido el dispositivo nuclear de mayor intensidad, de mayor poder que se ha detonado sobre la superficie de la Tierra. Y seguidamente están las bombas de neutrones, cuyo funcionamiento es similar o parecido al de las bombas de fusión o bombas de hidrógeno.
con la diferencia de que estas no son tan nocivas o tan poderosas desde el punto de vista de la explosión y la devastación que puede crear, pero sí de la radiación, son muy dañinas en la radiación. Y bueno, ahí hay una foto del señor Robert Oppenheimer, que es considerado el padre de la bomba atómica, y fue un científico principal en lo que fue el proyecto Manhattan en Estados Unidos en el desarrollo de las primeras bombas atómicas. Ahora, ¿qué se puede decir del arsenal nuclear en el mundo en la actualidad? Bueno, se tiene a Rusia, que es el líder en la cantidad de ojivas nucleares en el mundo, y está seguido por Estados Unidos. Estos son los dos países que tienen el mayor arsenal nuclear. Luego siguen otros países bastante por detrás en la cantidad de arsenal nuclear que tienen, que son China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Se estima que en el mundo hay alrededor de 12.121 dispositivos nucleares. Parte 3. Ventajas y desventajas. Bueno, ¿qué ventajas tiene la energía nuclear? Primero, es una alta eficiencia energética. El combustible nuclear es muy eficiente. De hecho, se estima que 1 gramo de combustible nuclear puede liberar muchísima más energía que varios kilogramos de un combustible fósil, por ejemplo. También hay reducción de emisiones de CO2. Eso es una gran ventaja. Esta es una forma de energía que no tiene como desecho gases de efecto invernadero, lo cual suele ser considerado como una ventaja desde un punto de vista ambientalista. Hay también confiabilidad y estabilidad en redes eléctricas. Es una forma de energía, como habíamos dicho, que se puede producir sin problema de manera continua, no depende de condiciones climáticas. También se habla de que hay menor consumo de recursos naturales. Esto es cierto porque normalmente lo que una central nuclear no necesita ser un complejo tan grande. Fundamentalmente, mientras que tengas el reactor, sala de turbinas y la condensación, no necesitas más nada. Y eso es una ventaja en comparación a otras formas de energía, como por ejemplo la de paneles solares, que se necesita un vasto campo que se va a llenar de paneles solares, o también de algunas formas de energía renovables que implican hacer alteraciones a un ecosistema. Por ejemplo, cuando se va a construir un embalse para energía hidroeléctrica, normalmente hay que cambiar cauces de ríos, etcétera, etcétera. Eso atrae una alteración de un ecosistema. Y por último, hay avances tecnológicos y futuro sostenible. Como pudimos ver, se le pueden dar muchos usos que están dedicados a buenas obras en muchas áreas, como la medicina, la industria, los alimentos, etcétera. Entonces, por ese lado, es una forma de energía que todavía tiene mucho que dar, muchos descubrimientos que hacer. Ahora, ¿qué ventajas hay de la energía nuclear? El primero y uno de los más importantes es la generación de residuos radioactivos y su gestión. Los residuos radioactivos tardan muchísimos años en descontaminarse. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente la manipulación de estos residuos es muy delicada. También saber dónde se van a almacenar. Normalmente esto se hace bajo tierra, pero además de ese almacenamiento debe ser vigilado con los años, porque se debe chequear que las condiciones dentro de esos almacenes bajo tierra no se deterioren con el tiempo y puedan ocurrir también accidentes o una contaminación. También hay altos costos de inversión y mantenimiento, como se ve, o sea, son formas de tecnología que tienen alto costo. Esta es una también, creo que de las más importantes de las desventajas en conjunto con los residuos radioactivos, que es el riesgo de accidentes nucleares. Los más famosos que han ocurrido fueron los de la central de Chernobyl en los años 80 y el accidente que ocurrió en marzo de 2011 en Fukushima. Normalmente algo que se ha trabajado muchísimo durante los años es en mejorar los estándares al momento de manipulación de esta energía, regulaciones, hacer los dispositivos y las distintas y todas las máquinas alrededor, los protocolos de mantenimiento más eficientes, más seguros, más cuidadosos, etcétera, etcétera. Y eso está bien, pero el riesgo nunca se puede eliminar. Siempre va a existir riesgo. La posibilidad de que el riesgo sea cero es imposible. Solo se puede reducir, mas no se puede eliminar.
También hay proliferación nuclear y seguridad. Este es importante, porque ¿qué pasa si material nuclear está en manos equivocadas? ¿O qué pasa si hay personas que hacen uso de esta energía para propósitos que no son buenos? Y la otra es la disponibilidad limitada de combustible nuclear. Normalmente el combustible nuclear, su obtención puede ser contaminante. Por ejemplo, explotar uranio requiere generar una contaminación para poder obtenerlo. Y bueno, podemos terminar este seminario con una frase del señor Albert Einstein que dice: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. Gracias por su atención.